Hola mis hermanas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a Arraigadas. Estamos muy contentas de que puedan acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, estamos explorando y comenzando una nueva serie. La semana pasada estuvieron Yamel y Mónica introduciendo lo que vamos a estar hablando aquí. Y nuestra serie va algo como, suena bien, pero es verdad. Y creo que es muy apropiado de que exploremos estas ideas porque muchas veces las repetimos y hasta las creemos, pero son bíblicas, son ciertas. Y bueno, la semana pasada empezamos hablando de una frase que yo estoy segura que han escuchado, que es protege tu paz. Y ellas exploraron si eso era bíblico, si eso era necesariamente así. Pero en el día de hoy vamos a explorar otra frase. Y para esto me acompaña la hermana Margarita de Michelén, o como le decimos cariñosamente, Doña Maggie. ¿Cómo está, Doña Maggie? Hola, buenos días. Muy bien y contenta de estar aquí compartiendo contigo este momento tan significativo, tan bueno, tan edificante, como siempre. Así es. Aquí estamos a tus órdenes. Bueno, siempre es un placer tenerla por aquí, Doña Maggie. El Señor le habla y luego a través de usted nos habla a nosotras. Y así que yo estoy ansiosa de ver qué vamos a sacar de esa conversación, de esta frase que yo creo que pudiera sonar como algo bueno, como algo noble, como algo que no tiene nada de incierto, pero haz lo que te haga feliz. El verdadero gozo está en hacer lo que nos hace feliz, y hoy parecería como que la felicidad es la medida para decidir absolutamente todo. Y yo sé que la búsqueda de la felicidad no es algo nuevo, pero ahora se ha normalizado. Bueno, si te hace feliz, pues adelante. Y no hay como un estándar, ¿verdad? Pero ¿por qué usted cree, doña Maggie, que esta idea resulta tan atractiva para nuestra cultura? Bueno, para responderte a esa pregunta, lo primero que nosotros tenemos que ver es lo que significa felicidad, la definición de felicidad. Y esta palabra proviene del latín, o sea, es del latín, de felicitas, y se refiere a ese estado de grata satisfacción, tanto espiritual como física, y también al estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien. Y felicidad tiene muchos sinónimos, y yo escogí algunos que me parecieron bien interesantes, y son los siguientes: dicha, alegría, contento, júbilo, bienestar, gozo, ventura, placer y regocijo. Para los griegos, la felicidad significaba tener un buen espíritu, o se refería al florecimiento humano. Y al ver tantas palabras, ¿verdad?, tan agradables, por la naturaleza que Dios nos creó, con que Dios nos creó, ¿verdad? El hombre, todo ser humano, todo hombre quiere ser feliz, salvo aquellas personas que no están en sus cabales. Pero todo ser humano anhela ser feliz. Pero ¿qué sucede, Yamel? Siempre la Biblia la vamos a ver, o mejor dicho, la vida la vamos a filtrar a través de la palabra de Dios. Y en Génesis 3 aparece el primer acto de desobediencia que trae la infelicidad que hoy nosotros como seres humanos padecemos. Y es cuando nuestros primeros padres obedecen al mandato del Señor de no comer del árbol del bien y del mal. Y fíjate que bien o bienestar está dentro de esa palabra que el Señor utilizó. Entonces, en consecuencia de esa desobediencia, todos los descendientes de Adán y Eva, hasta el día de hoy, están en búsqueda de esa felicidad. Y
lamentablemente también, junto con la caída, la naturaleza, la creación tan hermosa que Dios hizo buena en gran manera, ha caído en frustración, decadencia y vanidad. Sin embargo, aunque el pecado dañó esa comunión, porque llevamos la imagen de Dios, nosotros queremos ser felices. Y ese deseo todavía está ahí, pero solo que ahora la muerte física, la muerte espiritual hicieron su entrada, y dicha satisfacción o dicha plenitud o dicho buen estado, ese placer, ese regocijo, va a ser imposible de obtener a menos que nos reconciliemos con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué nosotros estamos viendo hoy en día? ¿Verdad? Estamos viendo un mundo compuesto por sociedades, yo iba a decir sociedades. También sociedades. También sucia. Cada día más complejas y decadentes. ¿Por qué están complejas y permanentes? Bueno, porque tú has sacado a Dios de la ecuación y has dejado que el secularismo, el humanismo, el subjetivismo, el consumismo, el individualismo y el buscar la felicidad en lo creado, porque tú no buscas al creador ni te interesa el creador, sino que tú lo quieres sacar de la ecuación tratando de redefinir ese término de felicidad. Pero eso es una necedad, porque Dios quiere que nosotros seamos felices, pero a su manera y no a la nuestra. Claro. Entonces, el mundo que te vende, que tú vas a ser feliz siendo bella, hermosa, logrando éxito, cumpliendo todos tus sueños, viviendo cómoda, teniendo mucho lujo, teniendo poder, teniendo dinero y hasta siguiendo el camino de la sexualidad según tú te identifiques. Eso es lo que hoy estamos viendo. Pero ¿qué resulta? Que nosotros en la Biblia, cuando vamos al Salmo 1, nos encontramos con todo lo contrario. Y te voy a leer literalmente lo que dice. Cuán bienaventurado. Y aquí está dichoso, está alegre, puede ser contento y después se traduce como feliz. El hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Entonces, Adán y Eva oyeron al mentiroso, que es el Satanás, ¿verdad? Y escogieron la muerte, pero desecharon la vida y con ello la felicidad, porque rechazaron a Dios. Y entonces a mí me gusta la honestidad de la palabra de Dios, porque Jesús mismo dice en Juan 16:33, que en el mundo tendréis aflicción. Aún así, en su infinita bondad, Dios nos regala esos momentos de alegría, de felicidad, de plenitud. Inclusive nos da todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia. Pero estas van y vienen. Y lo único seguro es que la verdadera felicidad se encuentra en que Él ha vencido al mundo. Entonces, si tú no tienes a Dios, tú tratarás de ser feliz, pero no lo vas a encontrar porque Él es la felicidad. Sí, y por eso esa búsqueda de la felicidad es tan insaciable, porque la buscamos en lugares que no pueden saciar. Solamente el Señor puede hacerlo y por eso se vuelve una búsqueda continua, constante, llena de insatisfacciones. Y nos volvemos... Por eso vemos un mundo tan insatisfecho buscando, como usted decía, en la belleza, en las posesiones, en la búsqueda de paz, como hablaba la semana pasada, encontrar la felicidad, o sea, el placer. Pero la Biblia nos dice otra cosa, que el dador es el Señor y solamente Él puede llenarnos y puede darnos eso que solamente Él puede dar. Y qué bueno que es así. Encontramos algo interesante en la Biblia. Doña Maggie, usted habló del latín,
habló de algunos sinónimos o algunos conceptos que encontramos en la palabra que tienen que ver con la felicidad o el gozo. Pero hay una palabra que sí vemos que se repite mucho en la Biblia y es la palabra gozo. Y de hecho, podríamos decir que el cristianismo es una invitación al gozo. Y ese gozo parece como muy distinto a la idea de felicidad que muchos cargamos y tenemos en nuestra cabeza. Entonces, doña Maggie, ¿cuál sería la diferencia entre buscar simplemente ser felices, que yo creo que no es algo que está mal completamente, pero cuál es la diferencia entre eso y entonces encontrar el gozo que solamente promete Dios? Mira, interesante eso que tú estás diciendo. La Biblia habla muchísimo, muchísimo del gozo, el cual se describe. A mí me gusta como buscar las definiciones precisas de las palabras que yo estudio o de las palabras que leo. Y el gozo se describe como un sentimiento de profunda alegría, plenitud y satisfacción. Entonces, gozo también es un sinónimo de felicidad. Y al preparar este ejercicio, yo hice algo para mí, muy interesante. Y fue que yo cogí una concordancia bíblica. Hay concordancias que pueden abarcar muchas más veces, pero la que yo tuve a la mano, y hice un ejercicio de ver cuántas veces aparece la palabra gozo, alegría, regocijo, y yo quedé anonadada. Entonces, esa palabra, tú vas a ver, la palabra hebrea para gozo o dicha o bienaventurada, la encontramos nada más y nada menos en el nombre que Lea le da a su hijo Aser. O sea, Asher es la palabra para ese término. Y ella dice, oye, como dice ella misma de sí misma, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Yo me quedé como, wow, o sea, como conectando todo eso. Y en el griego, ya en el Nuevo Testamento, que está en griego, aparece la palabra Macarios. Claro, que eso lo vemos en las bienaventuranzas. Pero yo te voy a decir cuántas veces yo encontré las variantes, los sinónimos, vamos a decir. Alegrar, 88 veces. Alegre, 4 veces. Alegría, 32 veces. Bienaventurado o bienaventurada, 94 veces. Bendito, 31. Gozar, 49. Gozo, 60 veces. Gozoso, 6. Deleitar, 6. Deleite, 10. Deleitoso, 2 veces. Delicias, 10. Disfrutar, 4. Dicha, 2. Regocijar, 37 veces. Y regocijo, 2 veces. Ver todas estas palabras diferentes, pero con similares significados, nos debería llevar a una conclusión. A Dios le importa que nosotros experimentemos gozo, felicidad, alegría, placer, etc. ¿Por qué? Porque Él mismo lo experimenta. Y Él es la definición de todos esos significados. Ahora bien, mi amada Yamel, hasta que nosotras no lleguemos al cielo, nosotras vamos a tener que vivir en medio de una o muchas paradojas. ¿Por qué? Una paradoja es una realidad que estamos enfrentando que parece contradecir nuestra lógica. La lógica, con la mente que Dios nos hace pensar. Y entonces nosotros vamos a vivir entre el gozo y el disgusto, la alegría y el llanto, el placer, la insatisfacción o el desencanto, la dicha y la desdicha, porque aún vivimos en cuerpos imperfectos y en un mundo caído. Y esto es tan así que aún los psiquiatras y los psicólogos, aún los filósofos no creyentes, reconocen que cuando nosotras aceptamos, el ser humano acepta dicha paradoja, entonces si tú no la aceptas, tú te vas a volver amargada, cínica y desdichada. Entonces, ellos reconocen que una situación triste te puede llevar, ¿tú sabes a qué? A experimentar esa tristeza, ese dolor a profundidad, para tú
reconocer y agradecer los momentos de alegría, pero también para ayudar al prójimo cuando esté en medio de un dolor. Y también, para que tú veas eso, y un fracaso te puede llevar a eso que dije antes, a un cinismo, a un espíritu amargado, o puede ser una oportunidad en la cual tú te decidas a vencer todos los obstáculos. Entonces, si así piensan los inconversos, nosotros como creyentes deberíamos de pensar mucho mejor que ellos y aceptar esas paradojas de que la felicidad no es yo sentirme bien, o que lo incluye el sentirse bien, o que yo voy a cumplir con todos mis deseos o todos mis sueños. Y yo te voy a poner un ejemplo de esta paradoja. Y está en Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los muertos de aquí en adelante, que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Y yo te pregunto, ¿es la muerte triste? Pregunto. Claro. Sí, tristísima, ¿verdad? Pero para el Señor, llevar a los hijos de Él a casa es una alegría. Y para el creyente que muere en el Señor también es una alegría. ¿Es agradable la aflicción? No lo es, no la queremos. Pero vemos que dice el salmista en el Salmo 119:71, bueno para mí es haber sido afligido. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Entonces vemos que la aflicción tiene un lado positivo. Un lado positivo porque nos lleva a la palabra, que es donde está la verdadera fuente de ese gozo y de esa felicidad. Y te voy a dar 3 citas, 2 de C. Sproul. Dice así, la felicidad no puede ser completamente descubierta mientras permanezcamos ignorantes de la palabra de Dios. Dijo lo siguiente, el secreto de la felicidad se encuentra en la obediencia a Dios. Y C.S. Lewis, que me encanta, no permitas que tu felicidad dependa de algo que puedas perder, sino del amado, el que permanece. Y David fue un testimonio de eso. David en su Salmo 4, que es reconocido como el gozo en la adversidad, porque recuerda que estaba siendo perseguido nada más y nada menos que por su hijo Absalón, y David estaba huyendo de cueva en cueva. Y David dice así, alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. O sea, mira, para que tú veas la paradoja de este hombre en una cueva, perseguido por su hijo, traicionado por su hijo, pero en el Señor que tenía ese gozo del que tú me preguntaste. Y en el Salmo 16, conocido como el Señor, la herencia del justo en vida y muerte, él dice, el mismo David dice, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra deleites para siempre. Esa es la traducción de las Américas. Y lo mismo pudiéramos decir de Asaf en el Salmo 73, que no lo voy a leer por asuntos de, ¿verdad?, de tiempo. Entonces yo creo que con estos ejemplos nosotros vemos que la felicidad que el mundo llama felicidad va diametralmente opuesta a lo que Dios llama felicidad. Pero ¿qué sucede? Tenemos el deseo, tenemos ese vacío y tenemos ese principio de eternidad en nuestros corazones que lo vamos a buscar llenar con cualquier cosa. Pero ese vacío, solamente un Dios inmensurable es el que lo puede llenar. Entonces, ¿ves? El gozo en sí existe. Lo único que vamos a vivir entre esas paradojas que se nos presentan constantemente, y de ahí que nosotros tenemos que estar todo el tiempo buscando lo que la palabra dice para no dejarnos influenciar de ese secularismo que está constantemente, busca tu propia satisfacción dentro de ti, claro. Tú tienes todo. Eso es mentira, La mentira que le vendió a nuestros primeros padres sigue vendiéndola al día de hoy. Sí, y con mucha eficacia. Cuando usted hablaba, doña Maggie, acerca de esas paradojas, me llegaban a la mente varias. Me llegaba a la mente el Valle de la Visión, de que el camino hacia arriba
es el camino hacia abajo. También me llegaba de que nuestro Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? Él fue a la cruz. Entonces, claro que sí, que hay muchas paradojas en la palabra. Y cuando soy débil, ¿verdad? Es que soy fuerte, para vivir hay que morir, todo eso es así. Y la palabra de Dios pudiera parecer contradictoria, pero el camino hacia la felicidad no es el que nos llena de experiencias placenteras, sino más bien es depender de nuestro Creador y hacer su voluntad. Y como usted decía, la obediencia, la palabra, eso es lo que nos da verdadero gozo. Y es diferente a lo que el mundo le llama felicidad. Pudiéramos decir entonces que la felicidad dependiera de lo que pasa, de las circunstancias, pero el gozo es una convicción de quién es Dios y lo que Cristo hizo por nosotros. Así que gloria a Dios por eso. Y bueno, doña Maggie, yo sé que ahí es que muchos de nosotros luchamos. ¿Y qué hacemos cuando obedecer a Dios no nos hace felices en ese mismo momento, en ese preciso momento? ¿Cómo aprendemos a confiar en que sus caminos son mejores, incluso cuando estos caminos no parecen muy felices o nos cuestan? Lo primero que tenemos que ver es que la obediencia es un acto voluntario de amor y de sumisión a la voluntad de Dios y sus mandamientos, puesto que nosotros hemos recibido una gran salvación que no merecemos. Eso es lo primero que yo te diría, ¿verdad? O sea, como ya vimos las paradojas y vamos a ver otras más, que me cogiste una, por cierto. Nosotros tenemos que estar constantemente en la palabra, obedeciendo la palabra. Y porque la felicidad, como vimos al principio, es un estado del ánimo o del alma, ¿verdad? Y un acto es algo que tiene que ver con la voluntad, la determinación de tú tomar como decisiones, ¿verdad? Sin embargo, una emoción es un estado del ánimo y tiene que ver con las emociones. Entonces, ambas pueden estar erradas y conducirnos al pecado. Sin embargo, cuando Dios abrió nuestros ojos al Evangelio, Dios nos dio y nos hizo nuevas criaturas en primer lugar. Y con ello nos dio nuevas capacidades para nosotros pensar y sentir. Por lo que ahora nosotros podemos pensar como Cristo piensa, amar como Cristo ama, que es nuestro ejemplo perfecto. Pero resulta que en la Biblia nosotros nos encontramos con otra realidad que está en Romanos 7, del 19 al 24, que en resumidas cuentas lo dice de esta manera, que aunque yo y tú y todo creyente en el hombre interior nos deleitamos en la ley de Dios, lo que no queremos hacer, ¿qué hacemos? Eso hacemos. Eso hacemos debido al pecado que mora en nosotros. Entonces, amada Yamel, obedecer nunca va a ser fácil, nunca va a ser placentero, nunca va a ser agradable. Es más, vamos a ponerlo más cosas. Hay veces que sí que obedecemos con mucho deleite, porque quizás tenemos tendencia a eso que tenemos que obedecer. O si es algo que nos gusta. También. Yo voy a obedecer recibiendo una casa nueva, un carro nuevo. Cualquiera, ¿verdad? Yo me someto a ese esposo de una vez. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces la obediencia, como decimos en buen dominicano, va a costar sangre, sudor y lágrimas. Y si al Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, obedecer la voluntad del Padre le costó, por supuesto que a nosotras nos va a costar, y mucho. Y de nuevo, vamos a ver la paradoja, tú lo mencionaste algo, la paradoja que vemos en Cristo,
Dice, el amado Hijo de Dios fue herido de Dios y afligido, quebrantado y sometido a padecimiento al entregarse a sí mismo como ofrenda de expiación. Pero ¿qué resultado tuvo esa aflicción y ese padecimiento? ¿Sabes qué? Que Cristo, al ver su descendencia, quedaría satisfecho porque el justo justificaría a muchos. ¡Wow! Amén. O sea, cuando tú ves eso, tú dices, pero es que yo, o sea, voy a luchar con este cuerpo de muerte, pero al final, obedecer a Dios es la verdadera felicidad. A Cristo le costó, a mí también me va a costar. A todo creyente le va a costar. Ahora bien, ¿cómo nosotros le vamos a dar muerte a ese cuerpo de muerte? Bueno, como nos dice Romanos 12:1, que es presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, que es nuestro culto racional, o sea, con esa voluntad renovada, esa voluntad y ese pensamiento renovado, y no adaptándonos al mundo, sino transformándonos mediante la renovación de nuestra mente o de nuestro entendimiento. Y ejemplos de obediencia costosa, nosotros vemos muchos en la Escritura. Vemos a José perdonar a sus hermanos. Qué bárbaros esos hermanos, vender a un hijo por envidia. Pero también vemos a Esther arriesgando su vida para salvar a su pueblo. Vemos a Daniel y a sus 3 amigos que vivían con la espada en sus cuellos todo el tiempo, pero decidieron no desobedecer las leyes de ese imperio. Vemos a María, la madre de Jesús, que se le presenta una situación muy vergonzosa. Y ella se sabe virgen, pero la realidad es que está embarazada. Dime tú, qué vergüenza. Y vemos al mismo José, el padre terrenal de Jesús, que entre tanto se supiera la verdad, experimentó dolor y una aparente traición. Pero también, si leemos Hebreos 11, ahí nos vamos a encontrar con todos esos héroes de la fe, ¿verdad? De los cuales el mundo no era digno y hoy están gozando de la presencia del Señor. Entonces, wow, cuántos ejemplos que nos estimulan. Pero también vemos lo contrario, vemos el ejemplo de Israel, y Dios nos advierte, dice así, que estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que quiere estar firme, mira que tenga cuidado de no caer. Israel, viendo todas las maravillas de Dios, no bien se acababa la maravilla de Dios y empezaba a murmurar, a quejarse, y por eso Dios los castigó. Porque fueron desobedientes y cayeron en idolatría, infidelidad, adulterio, fornicación y todas las cosas habidas y por haber, que el mundo cree que te va a dar felicidad, pero que nosotros ya podemos constatar que lo que trajo fue ¿qué? Un castigo de andar vagando 40 años por un desierto, más todo lo que vino después de entrar a la tierra prometida. Entonces, nosotros podemos entender que el camino a la felicidad, verdadera felicidad, según las Escrituras nos enseñan, va precedido por lo que conocemos, por ese proceso de santificación, el cual nos hará partícipes de la santidad del Señor, sin la cual no le podremos ver, sin la cual nosotros no vamos a poder ver al Señor. Y esto, me gusta como lo llama Paul David Tripp, es el dolor de la gracia. El dolor de esa gracia maravillosa, ese regalo que se nos ha dado, pero que conlleva dolor, porque nosotros seguimos a un varón de dolores experimentado en quebrantos, pero que fue sumamente feliz, porque dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces, nosotras no vamos a encontrar la felicidad en nosotras mismas. Juan 15 dice que nosotros tenemos que estar pegaditas a esa vid verdadera que es Jesucristo, porque nosotras, cada una es un sarmiento, y separadas de Él, nosotras no vamos a poder encontrar nada, hacer nada y llevar frutos mucho menos. Ahora, si nosotros guardamos sus mandamientos, como Él los guardó, entonces nos dice el versículo 11, que experimentaremos personal e íntimamente su gozo, y este será un gozo perfecto.
Entonces, obedecer va a implicar negarnos a nosotras mismas, tomar la cruz que el Señor ha hecho justo a nuestra medida, que está preparadita, sí, que no es la tuya ni es la mía, son diferentes, pero están hechas a la medida. Y no vivir por sentimientos, sino por principios. Y me encanta cómo termina ese pasaje de Juan en el versículo 27, que cuando nosotros hagamos esas cosas, vamos a recibir la recompensa que Él dará a cada uno según su conducta. Entonces, wow, ¿no es este el mejor camino que el Señor ha escogido para nosotras? Sí. Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo único que te puedo decir. Sí. Sabes, doña Maggie, yo creo que es que muchas veces confundimos lo difícil como algo con lo malo. O sea, confundimos como que sea algo difícil, pues entonces no puede ser de Dios o no puede ser bueno. Pero yo pienso en las bendiciones más grandes que a veces podemos recibir, cuestan bastante y nos dan mucho dolor, y negarnos a nosotras mismas. Yo pienso en el matrimonio, por ejemplo, pienso en la maternidad, son bendiciones, nos producen mucho gozo, mucha satisfacción, pero requieren mucho sacrificio, requiere mucho negar a nosotros mismos, requiere negar que nosotros sabemos algo, y sin embargo nos dan satisfacción, nos dan gozo. Y yo sé que es difícil a veces pensar que de algo malo o de algo incómodo puede surgir algo que nos pueda dar deleite o nos pueda dar placer. Y yo sé que lo que pasa es que mientras estamos en el momento no lo vemos, pero yo estoy segura que cuando miramos atrás y vemos más claramente lo que Dios ha estado haciendo, podemos tener corazones más sintonizados con lo que Dios está haciendo. Así que, como se hablaba, la obediencia va a requerir fe, de que probablemente no veamos, a veces, como se decía, lo vamos a ver en gloria, la recompensa y el gozo eterno, y no lo vamos a ver aquí en la tierra. Así que, hermana Maggie, quizá aquí hay mujeres que están escuchándonos, que están en ese punto, tratando quizás de tomar una decisión importante, pero están tomando como brújula la felicidad, si me va a dar felicidad o no. Así que si una mujer en el día de hoy está escuchándonos y quiere tomar una decisión diciendo esto me hará feliz, ¿qué usted le diría? ¿Cuál sería, digamos, la pregunta adecuada que hacer, o la mejor pregunta para hacerse delante del Señor, que no sea ¿esto me hace feliz? Bueno, lo primero que yo le diría a esa hermana o esa, ¿verdad? Estamos hablando de creyentes, porque a una inconversa tú lo que tienes que decirle es que tú no vas a encontrar, exacto, conviértete, exactamente, lo resumiste muy bien. Nosotras no estamos aquí para ser felices, aunque sí Dios quiere que seamos felices. Nosotras estamos aquí para hacer la voluntad de Dios en este tiempo, en esta generación en que el Señor nos ha puesto vivir. Darle gloria a Él y gozar de Él por siempre. Eso lo define el catecismo, ¿verdad? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Entonces, esa hermana debería ir a la palabra para ver primero si esa decisión es bíblica o no, no si me hace feliz o no. Luego, ponerse de rodillas y preguntarle al Señor con toda la humildad, ¿es esto lo que tú deseas para mí? ¿Esto dará gloria a tu nombre? ¿Cómo afectará esto a mi familia, si tiene familia? O sea, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis amigos, la iglesia a la cual pertenezco. Porque nosotros no somos entes aislados. Todo lo que yo hago manda un mensaje, tanto privado como público, porque yo pertenezco a una comunidad y tú también. Entonces, nosotros tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer, porque esto se trata de algo mucho más grande que ser felices. Esto se trata de la gloria de Dios, de ese Dios que el mundo desecha y que nosotros estamos llamadas a representar. Entonces, por ejemplo, si una chica
que nos escucha está soltera y está siendo cortejada por un inconverso, no hay nada que discutir. El Señor nos dice que no nos podemos unir en yugo desigual. Tan sencillo no hay como grises. eso. Ahí no hay gris. Ahí está pero muy blanco, así dicho, bien claro. Una mujer que decide no aguantar al esposo mire, ese esposo, y es verdad que el esposo puede ser un desastre y me quiero separar de él. Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a buscar la reconciliación. Entonces, tú tienes que procurar por todos los medios buscar ayuda en tu pastor, buscar ayuda en ancianas maduras que te ayuden a sobrellevar esa carga, porque no vamos a minimizar, ¿verdad?, el hecho de que se sufre mucho, se sufren muchas penalidades, pero como decía Pablo, sufro penalidades, ¿por qué? Por amor a Cristo. Entonces, cada una va a tener un área en la cual ese amor va a ser probado, esa obediencia va a ser probada. Entonces, yo creo que Proverbios 11:14 nos da una receta perfecta y dice así: donde hay buen consejo y abundancia de consejeros, está la victoria. No vayamos a tomar decisiones basadas en nuestros sentimientos. Sí, de verdad, y eso yo lo he aprendido de mi esposo, que busca consejo hasta para comprar un carro. Porque dice, yo no sé de carro, déjame averiguar con uno de mis yernos que saben más que yo. ¿Tú crees que este carro es bueno? Uno de nuestros hijos. ¿Tú crees que este carro es bueno? Mira, mire, este carro no es bueno por esto, por esto. Entonces, eso es una cosa, un carro. Imagínate tú una decisión que va a marcar tu vida para bien o para mal. Entonces, por lo tanto, mis amadas, no desestimemos oír el consejo, la voz de otros creyentes, nuestros pastores, nuestros diáconos, nuestras ancianas de la iglesia o aún amigas muy íntimas que quizás te van a decir eso que tú no quieres oír, pero que tú sí debes de oír para el bien de tu alma. Y por último, bueno, vuelvo y repito, Dios nos creó para ser felices, no, ¿verdad? Debido al pecado, Él se preocupa más en que seamos santas a que seamos felices. Esa es su mayor preocupación. Y que vivamos para sus propósitos, para que nosotras hallemos esa felicidad que se empieza a gozar desde aquí, pero que va a ser completada en los cielos. Y vuelvo y digo, pongo el ejemplo de David. David vivió toda su vida a la luz de la eternidad, aún con todos sus pecados y sus desaciertos, sus momentos de alegría y sus grandes victorias. David vivió a la luz de la eternidad, de ese gozo eterno. Y para concluir, te voy a decir este versículo que me encanta, porque encierra esa verdad que está en el Salmo 17:15, y lo voy a leer de la versión Reina Valera del 60. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea, cuando nosotras vivamos a la luz de eso, nosotras vamos en medio de tanta tribulación y en medio de tanta locura que estamos viviendo, eso nos va a dar el ánimo para seguir adelante, porque allá nos espera un gozo eterno, inacabable, indecible, indescriptible y todo lo que tú le quieras poner delante, porque vamos a estar cara a cara delante de nuestro Salvador. Y esa es la verdadera felicidad. Así que esto para mí fue de mucho ánimo. Espero que para ti lo haya sido también y que para las oyentes también lo sea. Así que creo que con eso te contesto tu pregunta. Bueno, doña Maggie, esa es una linda conclusión también para nuestro programa en el día de hoy, porque ese es el objetivo, el propósito de este episodio de Arraigadas, de que podamos entender de que no es buscar nuestra felicidad, sino que honra, que trae más gloria a Dios que nuestras vidas en obediencia, en amor a su palabra, y
que, como decía C.S. Lewis, a veces nuestro problema es que nuestros deseos no sean demasiado grandes, sino que son demasiado pequeños comparados, ¿verdad?, con la gloria y la hermosura y el gozo perfecto que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Que sea esa verdad del Evangelio que filtre nuestras decisiones, porque verdaderamente tener gozo es una decisión. Confiar en que estamos en las manos del Señor, de un Dios amoroso que quiere lo mejor para sus hijos, aunque eso no necesariamente se corresponda a nuestra idea de qué es lo mejor. Pero nada, muchísimas gracias, doña Maggie, por acompañarnos. Y tenemos un recurso que queremos recomendar y habla un poquito está muy conectado de que nuestro gozo viene con nuestra gratitud. Pero antes de eso, de poder recomendar ese recurso, me gustaría, doña Maggie, por favor, que ore para que podamos tener corazones en sintonía con lo que el Señor entiende y es la realidad de que es el verdadero gozo. Okay. Bueno, oremos. Señor bueno que estás en los cielos, queremos alabar, bendecir tu nombre, que es sobre todo nombre, y darte las gracias, Señor, por el privilegio de poder, primeramente, tener a mano tu palabra, de que tú abriste nuestros ojos al Evangelio, renovaste nuestro entendimiento, y a pesar del mundo que nos rodea y de nuestros propios corazones que se desvían fácilmente, tu Santo Espíritu, Señor, nos guía toda la verdad. Y cuando somos guiadas a la verdad, encontramos ese gozo del cual hemos hablado, esa satisfacción, esa plenitud, esa abundancia que Cristo compró para nosotros. Y nosotros te pedimos, oh Señor, que tú nos des ese espíritu que hubo en Pablo, que aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. Estando en cadenas, Señor, estas cadenas no le definían. Y nosotras te pedimos en el nombre de Cristo que sea cual sea el dolor, la aflicción o las cadenas que alguna de las mujeres que nos escuchen estén experimentando, ellas no sean su definición, sino que lo seas tú, porque tú eres el todo en todas las cosas. Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos creaste con ese sentido de felicidad. Te damos gracias porque Jesucristo llevó a cabo su obra perfecta sin importar el costo para que nosotros hoy pudiéramos gozar de ser hijas de Dios, del Dios Altísimo. Y te damos gracias porque el Espíritu Santo nos ha sido dejado como ese ayudador que va de la mano nuestra y nos ayuda, nos consuela, nos anima a seguir adelante en esta carrera de la fe, que tiene muchos obstáculos, los cuales son variados y difíciles, pero que tú has prometido que al lado tuyo, Señor, nosotros podemos escalar muros y ganar victorias. Entonces, como en ti está la victoria, Señor, nosotros te pedimos que tú nos hagas creyentes victoriosas, pero no victoriosas porque eso nos dará feliz, sino porque te mostraremos a ti, el Dios victorioso, el Dios de todo gozo, y quita de nosotros ese pensamiento de que la vida cristiana es triste, aburrida o ¿cómo te digo? Como es que no tiene gozo. No, la vida cristiana es la verdadera vida. Y esa vida es la que queremos vivir delante de ti y delante de los hombres hasta aquel día en que tú nos llames a tu presencia y podamos quedar satisfechas porque despertamos a tu semejanza. Así que ven y bendícenos y bendice tu palabra. En el nombre precioso de Jesús oramos estas cosas. Amén y amén. Amén. Hay una verdad bíblica a la cual queremos arraigarnos en esta mañana y dice así, de Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El recurso que queremos recomendar en esta mañana es Escoge agradecer
Tu camino al gozo, y es un libro de nuestra hermana Nancy DeMoss Wolgemuth, y precisamente habla de eso, de cómo cuando tenemos corazones agradecidos podemos caminar hacia el gozo. Y bueno, doña Maggie, le quiero agradecer mucho por acompañarnos, pero antes tenemos buenas noticias, y es acerca de nuestra conferencia de noviembre, Conferencia Mujer Verdadera 26. Estamos muy contentas porque vamos a estar todas, vamos a verlas, vamos a conocer algunas de las que ya están aquí. Y esta conferencia va a ser 13 y 14 de noviembre en Miami, y estamos anunciando de que estará disponible la transmisión en portugués. La página web la vamos a presentar aquí en la pantalla. Mujer Verdadera 26 en portugués. Qué emoción que también va a llegar a nuestras hermanas de habla portuguesa. Así que si conoces alguna, puedes enviarle esta información. Y bueno, hermana Maggie, muchísimas gracias por compartir con nosotras, por orar por nosotras y con nosotras. Y siempre es un gozo tenerla por aquí. Para mí también siempre es un gozo estar con ustedes, contigo y con las demás. Y nada, aquí estamos siempre a la orden para cualquier cosa que nos necesiten. Es un placer y un privilegio. Muchísimas gracias, y gracias a ustedes por su compañía en este episodio de Arraigadas. Nos vemos la próxima semana para continuar con esta serie. Adiós.